Sonamos las 24 horas del día para todo el planeta. Desde el Tradición, del planeta para el mundo. música, cultura. Estoy tan solo en mi habitación. Esto es Ecuador. Un espacio dedicado a tus sentidos. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches también. A todos nuestros amigos que siempre están pendientes del programa La Calentura no está en las sábanas. Buenas tardes nuevamente, buenas noches nuevamente. Estamos aquí nuevamente para continuar con el programa que hemos estado realizando durante 2 semanas, que es la corrupción, anticorrupción. ¿Por qué la corrupción? ¿Por qué se da la corrupción? Diferentes conceptos a cargo de un compañero que está en Quito, Ecuador. Buenas tardes, Jofre, bienvenido. Jofre Pérez Villarruel. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? A todos quienes nos siguen en nuestras plataformas, en Facebook Live, en nuestra página web, de igual manera en Instagram y en nuestro canal de YouTube, que pueden encontrar todas estas programaciones cronológicamente, le tenemos subido y bien organizados según los programas que tenemos en la radio, para que sea ayuda a memoria, para que ustedes puedan volverlas a escuchar, vean con más profundidad y con más tiempo los análisis que hacemos y poder ir determinando justamente acciones que vayan encaminadas a sacarle de este empantamiento que tiene la sociedad ecuatoriana, porque ese es nuestro deber y obligación como medio de comunicación en esa gran trilogía que es un medio de comunicación, que es informar, educar y entretener. Justamente ese es el propósito nuestro, enseñar lo que dice la ley, lo que sucede, para que usted tome decisiones de una manera más informada, de una manera más consciente de lo que sucede y que se dé cuenta que no está en la indefensión jurídica y tampoco es que se puede quedar cruzado de brazos ante un flagelo que tiene el país, que es la corrupción. Bienvenidos una vez más y estamos aquí para cruzar ideas. No se olvide en darnos un like, comentar fundamentalmente y compartir. De esa manera nosotros seguimos creciendo y hacemos nuestra parte y ponemos nuestro granito de arena para ver si el Ecuador sale de este subdesarrollo y entramos a la línea del primer mundo. Bienvenidos, Gabriel. Así es amigos, buenas tardes. Nosotros estamos muy encantados de compartir ese tipo de información, un poquito de reflexión social, de reflexión de cada persona que podría tener. Y más acercando, mucho más allá de eso, nosotros no podemos ser consejero de cada uno de las personas. Simplemente participamos con unas ideas que creemos que es mejor para nuestro país.
¿Por qué creemos que es mejor? Porque realmente analizamos, porque realmente indagamos, porque realmente estudiamos el tema, porque realmente investigamos y luego de todo de este trabajo, lo que hacemos es sacar conclusiones. Y esas conclusiones nos dicen dentro de una balanza qué es lo que debe haber, qué es lo que no debe haber y lo que se hace dentro de este tipo de trabajo es buscar no culpables, sino buscar alternativas, buscar herramientas, buscar y hacer todo lo posible para buscar soluciones. Esto es lo que nosotros queremos compartir con todos ustedes, experiencias, conocimientos y más experiencias que nosotros hemos ido adquiriendo durante todo un sinnúmero de tiempo. Hemos dedicado a este mundo de la comunicación, a un mundo social, a un mundo cultural, a un mundo deportivo, a un mundo de participación ciudadana, a un mundo de la política, a un mundo de la economía, a un mundo de la delincuencia. Entonces, todo aquello que nos influye el normal desenvolvimiento como ciudadanos, ya sea el país en que nos encontremos, naturalmente nos va a beneficiar o a su vez nos va a perjudicar. Va a beneficiar porque va a ser una calidad de vida, porque va a ser una armonía de convivencia, una armonía de cómo vivir y convivir personas de diferentes países, de diferentes razas, de diferentes costumbres, perdón, razas ya no existe, de diferentes dialectos, de diferentes principios, criterios que tienen las personas. Todo ello naturalmente favorece a la educación, al conocimiento, favorece a la investigación, favorece al progreso empresarial, emprendedores, emprendedoras. Todo esto obviamente que favorece. Lo que no favorece es las desventajas que esto tiene. Unos queremos a corto tiempo tener unos ingresos económicos bastante altos y lógicamente no va a poder. Entonces nos salimos del camino correcto y lo que hacemos es delinquir. Muchas de las personas nos vamos por la izquierda, como se dice. Pues al ir por la izquierda tenemos esos problemas. Ya sea usted siendo político, ya sea usted siendo funcionario, ya sea usted siendo una persona que está dentro de un estamento social reconocido como es un profesional. Y de aquí nace la corrupción. Y queremos hablar de ello. Jofre, encantado de compartir estas bonitas experiencias contigo. Sí, justamente en este capítulo que pensamos hacerle ya como capítulo final, porque realmente es extenso hablar de la corrupción. Esto me llevaría a mí, creo que todo este año, porque realmente es complicado y complejo y está enquistado en toda la sociedad. Y lamentablemente este flagelo ha hecho que se rompa un prejuicio que teníamos. Y nosotros siempre en Latinoamérica se ha catalogado o se ha justificado la corrupción por la falta de acceso a la educación. ¿Sí? Entonces decían que los estratos pobres, por eso son delincuentes, por eso son ladrones, ¿no es cierto? Estruchantes, arranchadores, ganzúas, ¿no es cierto? Y todas las modalidades de delincuencia. Siempre se dijo y siempre se ha sostenido a nivel mundial que la delincuencia es producto de la falta de educación. Lamentablemente, eso no es así. Hoy vemos en la actualidad que la corrupción no es de carencia de educación, porque la gente más preparada está metida en temas de corrupción y corrupción extremadamente grave, complicada. Toma en cuenta que hoy día, a la 1:30 de la tarde, fue allanada la función judicial en Guayaquil, porque están detrás de una valla. Fue detenida una funcionaria porque se encuentra en la investigación que tiene indicios de responsabilidad penal. Mira, en la misma función judicial,
una persona que tiene título de tercer y cuarto nivel. El señor defensor del pueblo, que tendría que tener una probidad notoria impresionante, también es abogado, también tiene título de cuarto nivel. Mira dónde está el doctor Pablo Celi, abogado, un gran profesional del derecho, y asimismo tiene sus estudios superiores, igual detenido. El finado Augusto Briones, profesional, tercer, cuarto nivel, se suicidó en la cárcel 4, que todavía no encontramos respuestas. No nos dan la información de decirnos, sabe que el señor falleció porque se colgó con 4 hilos que hizo una trenza de las cobijas que tenía en su litera, ¿cierto? Pero no hay nada. Tú ves el asesinato que fue producto del sicariato Harrison Salcedo, igual, profesionales. Entonces, aquí ya se rompe ese prejuicio y ese paradigma que teníamos del siglo pasado, del siglo XX, que la carencia de educación lleva a la gente a la delincuencia, ¿sí? Y tan delincuente es el corrupto como el que roba una cartera o el que te roba a través de mecanismos legales el dinero del pueblo. Pues para poder tipificar y aclarar bien los conceptos hemos hecho este tipo de conceptualización: corrupción, delincuencia común, delincuencia organizada, porque van escalando, ¿no? Pero en conclusión, al cerrar el día, nos deja la lectura que todos son corruptos y por ende son delincuentes, porque una persona sana emocionalmente no comete ese tipo de delitos, más aún si tú te has profesionalizado. Tome en cuenta que he estudiado 6 años en la primaria, 6 años en la secundaria, 6 años en el superior y de 2 a 3 en el superior de cuarto nivel. Sacas en conclusiones, son 18 años de tu vida a 20 que te has pasado formando académicamente. Y que incurras en ese tipo de grave de delitos, tenemos que cuestionarnos como sociedad. Y eso es lo que tenemos que nosotros ya ponernos a poner manos a la obra. Y justamente ahora en la mañana tuve una conversación con María Mercedes Sánchez, que es la coordinadora mundial de armonía de naturaleza en Naciones Unidas. Ahorita te encontramos a full porque va a haber cambio de secretario general y hay que presentar los informes, hay que entregar los objetivos, los cronogramas que tenemos, cuáles son las tareas que estamos cumpliendo y que debemos cumplir, y que también vamos a hacer una programación al respecto con expertos internacionales a nivel global, que tengo un podcast impresionantemente bueno. Pero la corrupción, lamentablemente, también tiene estas modalidades, ¿no? Esta modalidad política, que es el reflejo de una sociedad estatal. Tenemos la profesional, económica, y también tenemos una corrupción sexual. Lamentablemente hemos caído en ese tipo de actuaciones, en la pérdida de valores y principios de la gente, ¿sí? Entonces, en la corrupción que les vamos a presentar en este mismo momento, se está dando con mucha frecuencia, digámoslo así, en el país y en todo el país y en el mundo. Ustedes verán estos casos que se van asociando a casos emblemáticos, por ejemplo, Bill Cosby en Estados Unidos. Tiene una sentencia que no le dieron tampoco las medidas sustitutivas allá por acoso sexual. Sí, un expresidente de Estados Unidos también tuvo un problema de acoso sexual, ¿sí? Tú te acordarás, Gabriel, de quién estoy hablando. Ese un gran presidente en Estados Unidos, ¿sí? Nada más ni nada menos que Bill Clinton, que fue acusado por acoso sexual. Entonces, vemos que esta corrupción sexual pasa desapercibida, en un grado de inmoralidad por medio de la sociedad, porque la inmoralidad de la sociedad es terrible y es cómplice encubridora justamente de estos delitos. La gente prefiere hablar de la corrupción de los políticos, de los gobiernos, de los empresarios,
de Raimundo y medio mundo, pero no lo hacemos con seriedad, como siempre hemos dicho, ¿no? Hay que ver el bosque de tu ojo y no la paja en hoja ajeno. Siempre nos gusta analizar o ver las cosas desde lejos, de donde nadie se siente aludido directamente, ¿no? Porque es cuando le dicen así de frente, como el caso del defensor del pueblo, que está acusado por un problema de acoso sexual y de violencia sexual, ¿sí? Posiblemente dicen que es violación. Ahí sí, todo el mundo salta y dice, pobrecito, no le satanice, no le victimice, cuidado, le hagan un hinchamiento mediático, ¿no es cierto? Y no es así. Lamentablemente es porque no nos gusta asumir responsabilidades y la verdad, aunque sea dura, hay que reconocerla para poder cambiar. Obviamente, pero cuando ya se trata de situaciones que comprometen a la conciencia de cada individuo, se prefiere cambiar el tema, eludir algo que no nos toca, que nos toca a todos, ya que todos formamos parte de la sociedad. Y la actitud y el ejemplo de unos perjudica, se percute se toma en cuenta de otros, ¿no? Entonces, esta situación es así, tenemos que asumirla ya con más seriedad y responsabilidad. Todos somos parte de este problema, todos. De manera directa e indirecta, todos hemos sido parte de una manera consciente o inconsciente, como hablábamos el día martes, en donde nosotros, en este gran sistema que se ha armado a nivel mundial y en el Ecuador de la corrupción, no nos permite dar en cuenta que estamos tomando acciones indebidas, incorrectas, que perjudican a la sociedad. Aparentemente dices, no me perjudica a mí, no es así. De una manera colateral te sigue afectando a ti mismo, entonces tú mismo te estás haciendo daños. Es como que tú lanzas un boomerang y dices, a mí no me va a dar en la nuca. Mentira, señor. El boomerang regresa. Pero si tú te descuidas, porque ya no regresó inmediatamente, dice, ya se perdió, se cayó por ahí. Te das la vuelta, te va a dar en la nuca y te va a matar desnucado. Pues. Entonces, eso es lo que tenemos que darnos cuenta claramente, que todos tenemos que cambiar. Por eso creo que este tema debe también ser profundizado, no solo por los políticos y gobernantes de nuestro país, sino por la sociedad en su conjunto, para que de esta manera, sin caer en el falso moralismo, tratemos de rescatar los valores que ayuden a que los individuos se realicen plenamente en bienestar de todos. Creo que esto es fundamental, y este es el compromiso que siempre hablamos desde el primer programa de La Calentura No Está en las Aulas. Este compromiso tiene que ser tomado con seriedad, con rectitud, con disciplina, para ir enmendando y corrigiendo la problemática que tiene este país penosamente, que destruye a la nación. Tomen en cuenta que en el Ecuador hemos dicho claramente que técnicamente el 3.5% del presupuesto general del Estado se va en corrupción, y el 9.7% hay de evasión en el país. Estamos hablando que en el Ecuador hay una evasión de casi 7.000 millones de dólares, que coincide con el déficit que tiene el presupuesto general del Estado. Entonces, ¿qué es lo que se sucede? Que la gente, esa es la inmoralidad que hablábamos en la lámina anterior, ¿sí? Que decimos es un grupo de inmoralidad. Porque lamentablemente, cuando tú no pagas los impuestos que debes pagar, cuando la corrupción del profesional de la contabilidad te hace doble contabilidad, una para la empresa, otra para el Estado, y yo en mi caso hace unos 20 años hicimos unas ingenierías, hacíamos ingenierías de procesos de las empresas, encontramos que había 3 y hasta 4 balances. Uno para los accionistas, sí, otro para los accionistas minoritarios, otra para el Estado y la otra del dueño. Aparentemente esa empresa estaba en quiebra, aparentemente, y no era así.
El problema era que como llevaban 3 contabilidades, el que administraba, el que estaba al frente de la empresa, era el que iba llevando la mejor tajada y le sacaba el aire a los accionistas. Obviamente le tocaba gotas al Estado. Cuando hicimos la ingeniería, le indicamos cómo tiene que hacer, que no está ganando realmente nada, evadiendo impuestos y disfrazando las cantidades, los montos, los ingresos, egresos, los activos y los pasivos. La gente entendió, y hoy por hoy es una de las mejores empresas, la mejor empresa del Ecuador en el tema de curtiembres. Estamos hablando de la industria del cuero. ¿Sí? Entonces, y eso es porque cuando los profesionales, por acomodarse, ganar un poco más, llevarse algo, ellos ven solo el dinero y no ven el impacto de esa acción. Toda acción tiene reacciones y las reacciones son mucho más nocivas, son mucho más letales que las mismas acciones. La corrupción, en el análisis hemos visto que sin duda abarca 2 aspectos fundamentales que deben ser analizados profundamente. Estos son el aspecto social y el aspecto personal, ¿no? Por esta razón, la sociedad tiene una gran importancia en la formación de sus individuos. Entonces, aquí vemos que la educación tiene que ser una educación reflexiva, analítica, en donde los valores, los principios, la ética y la moral sean fundamentales y sean las materias duras, digámosle así, desde el inicial hasta el superior de 4º nivel. Y mantenerlo eso en el sector público y privado, como hacen en China, como hacen en Asia, ¿no es cierto? Tú vas a China, tú vas a Vietnam, tú vas a Saigón, Hong Kong, ¿no es cierto? Todo lo que es Japón. La gente hace 15 minutos antes de entrar a su actividad económica en las plantas industriales de allá, hacen gimnasia. Hacen Feng Shui, ¿no es cierto? Hacen Feng Shui, hacen Haikido, entonces hacen desplazamientos, hacen gimnasia en relajamiento, de concentración, y la gente entra ya caliente, en otras palabras, a producir. Creo que en el Ecuador hay que hacer una modalidad así en escuelas, colegios, universidades, sector público y sector privado, en una gimnasia mental de valores y principios. Y cumplir lo que dice la Constitución, porque nosotros tenemos una Constitución realmente magnífica, pero yo no entiendo por qué el ecuatoriano no la revisa y no la acata y no la cumple a cabalidad y con prolijidad, en donde tú tienes un artículo realmente maravilloso. Yo le veo como maravilloso esta situación. Muchos me dirán, este man es medio apasionado, medio loco, ¿no? En donde te dicen en el artículo 83, capítulo 9 de responsabilidades, te dice en el numeral 2, sí, el 83 te dice, son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley. 2. Ama Kilia, ama Yulia, ama Shua. No ser ocioso, no mentir, no robar. Mira, la magnífica Constitución que tenemos, que le hemos tipificado hasta en la norma constitucional. Valores morales, ética. Entonces, ¿qué te dice? No ser ocioso, no mentir, no robar. Esto tendría que ser la esencia de una gimnasia prelaboral diaria, por lo menos unos 20 años, independientemente si esta Constitución sigue en vigencia, para ir creando una sociedad de valores y de principios, con ética, con moral, con dignidad, con lealtad. Entonces ahí vamos a tener las 3 R's que tienen los primer mundo, tanto Europa como Estados Unidos, Canadá: respeto, responsabilidad y reciprocidad. Creo que es fundamental entender la Constitución, y como vemos, normativa hay.
Creo que es fundamental que la sociedad tenga una visión del mundo. Y eso nos falta como nación. Nosotros nos creemos que somos una isla, somos un planeta aparte, somos los que tenemos que hacer y deshacer las cosas a nuestro antojo y siempre queriendo llevarle la contraria al mundo. Creo que esa visión del mundo nos falta para entender y comprender y planificar un Ecuador del futuro. Yo estoy de acuerdo parcialmente con el presidente, con este gobierno que dice el Ecuador del encuentro. Pero yo me pregunto y te dejo para más adelante me contestes, Gabriel, y a los que nos me están viendo, ¿el encuentro para qué? Yo me encuentro el día sábado con mi hermana y tenemos que ir a arreglar un tema de la propiedad nuestra. Para eso me voy a encontrar, tengo un objetivo. Pero acá el señor presidente nos dice el Ecuador del encuentro, pero nos encontramos ¿para qué? Y eso es fundamental. Entonces, ahí vemos que falta una visión del mundo y una visión del país y tener la visión de la vida. Ver la visión de trascender en la vida. Ver una visión de nuestras relaciones humanas dentro del Ecuador, dentro de los ecuatorianos, hacia dónde vamos. Vamos a seguir, como todos los días en los noticieros, viendo que hay sicariatos, que a un taxista el día de ayer en Guayaquil no se deja robar y le pegaron un par de tiros y ahorita no le pueden extraer la ojiva de esa bala. Entonces, creo que tenemos que tener visión clara de lo que queremos, en dónde estamos, a dónde vamos y para qué vamos. Creo que esto es fundamental, transmitirle a las nuevas generaciones para que sean formadas en valores, en principios, en ética, en un código de honor, de dignidad, justamente cumpliendo la norma constitucional 77.2, ¿no es cierto?, que dice no mentir, no robar, no ser ocioso. Entonces ahí vamos a ir comenzando a encarrilarnos todos para ver en dónde vamos. Recibir siempre las mejores influencias, ¿no? Porque tú tienes influencias positivas y negativas. Nosotros hablábamos que, bueno, yo te decía, yo amigos no tengo. Yo tengo 5 amigos contados como con los dedos de una mano derecha, porque a la izquierda casi no llego. Porque el término amigo es complicado. El amigo es el que está en las buenas y en las malas. El amigo es el que te arrima el hombro y te dice, vamos adelante, saquemos este proyecto, hagamos una empresa, cumplamos, ve, yo te presto más que sea, pero cumple tus haberes con el Estado, no te endeudes tanto. Entonces, el amigo es el que corrige, no es el que alcahuetea. Entonces, tú tienes esas influencias, tienes disque amigos y te dicen, oye, Floresco, no pasa nada, pégate un cachifo, ¿no? Entonces, comienzas uno con marihuana, mañana pasas a cocaína, hachís, LSDs, ácidos, éxtasis, y te metes la H y acabaste tu vida, ¿no es cierto? Y ustedes verán aquí, hay un periodista, no es periodista, ¿cómo se llama? Es una persona que se dedica a de los reality shows, el señor Matamoros, ¿no es cierto? El señor lo dijo claramente el día de domingo en una entrevista que hace con Carlos Vera a su manera, que decía que él se inmiscuyó en el tema de las drogas por ser aceptado en el barrio que vivía, porque vivía ahí por Chile, por Parque Chile, que es ahí en Guayaquil, una de las zonas más rojas, más peligrosas, y él dijo claramente que ve las influencias. El papá del mejor amigo es el que le introduce y le hace consumir su primera droga, sus primeras marihuanas, ¿comprendes? Entonces, hay que diferenciar y hay que ver las influencias que sean siempre positivas. Ahí es donde los medios de comunicación juegan un papel preponderante. No podemos seguir en nuestras parrillas a las personas haciendo dinero a costilla de la destrucción social. Entonces tú vienes en las parrillas y ves pura novela de narcotráfico. Tú ves todas unas novelas y series en lo que hay violencia de género. Por ejemplo, esas series que hacen en Guayaquil, 3 familias. Hay violencia de género, intergeneracional, racial. Es una cosa de locos y todo el mundo se ríe, pero eso va quedando en el subconsciente de la persona. Por eso que vamos haciendo más bombas de tiempo a la gente. En España se acaba de suicidar un ecuatoriano porque no ha tenido
para pagar el arriendo, ¿no es cierto? Pero sí ha de haber tenido amigos para irnos al Chongo, para irnos al Parque de la Bolonia, a ver a alguna meretriz. Para eso sí hay amigos. Pero amigo que le diga, ¿sabes qué, ñaño? Como sea, hermano, te presto, paga el arriendo y ya por acá vente a camellar, más que sea de ayudante de albañilería. Pero no, ahí no hay los amigos. Entonces tenemos que diferenciar esas influencias positivas o negativas. Ya para ir concluyendo, esto quiere decir que la misma sociedad, así como se perjudica con las consecuencias de la corrupción, a la vez se beneficia de ella y obtiene réditos de diversos índoles, con lo cual se corresponsabiliza en su situación actual, futura y pasada. Es decir, de ahí nace, justamente de ahí nace la corrupción. Porque nosotros hablábamos, ¿no es cierto? Profesionales, corrupción profesional, ¿no es cierto? Te prestas tú para defender lo indefendible, pero tú te beneficias de esos actos de corrupción cobrando tus honorarios. Claro que le entregas tu factura, tú entregas todo el desglose de, al menos en una causa penal, tú tienes que decir, bueno, te cobro $100,000 por esto, ¿no es cierto? Cada instancia, ¿no es cierto? Para audiencia de esto, para la audiencia de calificación del juicio, ¿no es cierto? Para entrar ya al juicio mismo, entonces, ahí tú te desglosas los 100,000 que vas a cobrar tus honorarios. No hay reglamentación al respecto, vos puedes cobrar lo que tú quieres. Si, por ejemplo, si tú eres abogado defensor de los señores de Isaías, no le vas a cobrar $3,000, $5,000. A esos pájaros se les cobra de a millón. Solo la consulta le cobro 5,000 por quedarme 40 minutos escuchándole su problema. Ah, bueno, sí, ¿sabe qué? Solo esa consulta te cuesta $80 y de acuerdo al tema. Si es en mi caso civil, 80. Caso constitucional ya va para 30, 300. Sí, pero el doctor Raza, que está ahorita de abogado defensor del pueblo, el doctor Carrión, entonces ese gallo ya te cobra mínimo una luquita, porque también es de acuerdo a la categoría y a tu círculo de clientes que tienes. Entonces, si tú manejas una empresa y representante legal de una empresa, obvio que no le vas a cobrar $30 la consulta, que estás loco. Entonces, tienes que cobrar lo que tienes que cobrar por tus honorarios, por tu conocimiento y tu trayectoria, porque eso influye mucho en la trayectoria del abogado. No es lo mismo un abogado de la esquina que recién se graduó ayer de noche, sí, que un abogado que ya tiene 20 años de ejercicio de la profesión, está en el tema político, está en el tema social, tiene un nivel alto de contactos. Entonces, eso pesa a la larga. Entonces, todo eso va facturándose. Esa corrupción se refleja en la clase política porque es el reflejo de la sociedad, porque las personas votamos por afinidades, ¿sí? Porque es simpático, porque me cae bonito, porque es chévere, ¿no? Pero hay indicios que ustedes pueden determinar quiénes son los politiqueros, ¿no? O los candidatos chimbadores, que también se les llama. Esas personas casi siempre son candidatos en todos los procesos electorales. Ustedes revisen en la página web del Consejo Nacional Electoral todos los procesos anteriores. Sí. Por ejemplo, se me pasa ahorita el doctor César Montúfar. Él desde el 98 entra a la vida política y ha sido candidato. Sí. Un profesor universitario que hoy en la Católica creo que está ganando sus $3,000, digamos, sí. Pero tiene siempre dinero para estar siempre de candidato. Y no sabemos quiénes le financian al señor, porque una candidatura yo sí puedo hablar con propiedad, y ahí sí hablo a título personal, y les he comentado que una candidatura cuesta, y sí cuesta plata, no cuesta $2. Y te he dicho, hasta golpeando con la mesa, en la presidencia de Andrés Páez Benalcázar, le dije, bueno, yo pongo tanto, porque esta nota, los afiches, los calendarios, las gorras, los lápices, los esferos, los brigadistas, hay que pagar, tengo que pagar yo como candidato. Pero yo por lo menos tengo la mentira de decir, sí, yo puse de mi plata. Y por esa razón se acabó mi matrimonio, porque me dijo que estaba poniendo en riesgo el patrimonio de mis hijos, pues. Pero yo sí tengo el interés de decir, y eso es de mis recursos, y también he pagado la consecuencia de tomar esa decisión de hacer algo por mi país, pues. Pero esta gente, ¿de dónde saca el dinero? Hay gente que está, 2017,
candidatos a asambleístas. 2019 candidato a prefecto. 2021, esta que pasó, sí, candidato a prefecto, ¿cómo se llama? Asambleísta nacional, el anterior fue prefecto y anterior fue así mismo para asambleísta y anteriormente así mismo estuvo para otra cosa. Si ustedes revisan, aquí hay gente que tiene 5 candidaturas, como mínimo. ¿Y de dónde sale esa plata, señores? Entonces, ahí hay un buen inicio de comenzar a tomar en cuenta y decir, bueno, en el 98, el señor Montúfar, el doctor Montúfar, saca alrededor de unos 167,000 votos, ¿sí? Recién que se fue candidato a presidenciales, no sacó ni eso. ¿Por qué? Porque en el 98 ahí había un electorado de más o menos 8 millones de ecuatorianos. 20 años después, sí, sería 23 años después. Hoy somos 13 millones de electores, pues, compañero. Entonces, el padrón crece y esta gente decrece en la votación. Y tú ahí dices, realmente, primero, ¿a quiénes financian y a quién benefician? Por eso se les dice candidatos chimbadores, porque siempre van a restarle al que puede hacerle pelea al primero. ¿Ya? Si ustedes ven la votación del señor Lazo del 2017, 2021, él quedó con 43%. Y cuando ya entra la primera vuelta no llegó ni a 19, 20. Y por la situación política llega a ganar con 50, 20. Pero retrocede electoralmente, pierde electoralmente de 32 curules que tuvo en el 2017 a 12 que tiene ahora. Con el hombre del maletín, creo que están creciendo algo, dicen ahí los en la asamblea, eso será en el momento oportuno que la historia se dé, ¿no? Ahí hay gente, cuidado, que también hay estos candidatos que aparecen, que dicen que son acusadores particulares, y resulta que nunca presentan una prueba, y nunca actúan en el juicio, solo se van a sentarse para la foto al lado del juicio. Acordarás y revisen la historia del juicio de Jorge Glass. Hubo un acusador particular, nunca actuó, nunca presentó una prueba, nunca es un alegato. Entonces, es justamente esos golpes mediáticos para llamar la atención. El caso del señor Marcelo Ayo, que hizo la remoción del alcalde y en la plena audiencia dice desisto, cayendo en un fraude procesal, porque eso es fraude procesal. Se armó todo el expediente, la comisión de mesa calificó los documentos, hizo el informe, llama a la audiencia y el señor dice, no, yo voy a hacer el resultado, listo, yo desisto, me voy a la casa, cometiendo otro delito que se llama fraude procesal. Hasta ahora no sabemos nada, pero ya quedan los indicios. Ojo, cuidado, que el señor ya fue candidato como 3 o 4 veces. En el 2009 ya fue candidato a concejal de Quito, el señor Ayo, y de ahí viene siendo eterno candidato. Entonces ahí vemos que estamos hablando con propiedad y con pruebas, porque vayan al Wikipedia y van a ver las candidaturas que el señor nomás ha tenido. Muchas veces se venden como extremadamente académicos. Sí, por ahí hay un asambleísta que tiene 2 títulos superiores, 2 maestrías, que ha trabajado desde 17 años, que es una gran empresaria, pero haciendo cálculos. La señora, ¿a qué tiempo comía? ¿A qué tiempo dormía? ¿A qué tiempo tuvo vida social? ¿Y a qué tiempo estudiaba y trabajaba y hacía empresas? Entonces, ahí hay que ponerle ojo al piojo, porque caso contrario, por eso se nos mete por las galletas. Siempre cumple con el perfil tradicional, ¿no? Aquí en el Ecuador, todos los candidatos, si tú analizas, Gabriel, todos miden 1,82 por lo general. Blancos, de pelo crespo y de ojos claros. Ese es el prototipo de candidato aquí. Miren cómo ya van armándose las cosas y se van convirtiendo en tradiciones. Hay mucha gente que te pide prestado y te dice, no, préstame, ñaño, es que ahorita no tengo, yo ya te doy. Y así a mí me han robado un sinfín de muérganos. Y, oye, y después aparecen de candidatos. Yo mejor me río y me muero de las iras, le digo, porque es gente que no tiene valores, no tiene principios. Una gente que no honra una deuda es una persona que no es leal y no es nada fiel. Y no te confíes de esa persona, porque esa persona te va a dar la puñalada por la espalda. Sí. Entonces, por ahí le vi a uno que me dijo que le faltaba $60, que no podía completar la pensión de la hija, si no, no le tomaban los exámenes finales. Yo también caigo en esas situaciones, yo en lo que soy, le hago como ver. En mi carro le llevé al cajero del banco Rumiñahui
de la República. Saqué del cajero y le di la plata, hermano. Y después estaba queriendo ser candidato por el partido que no existía del señor Álvaro Noboa Pontón, cosa que casi me da colerín. Reconozcan estos individuos. Estos son siempre buenos para sorprender, conmover, hacerte llorar y después, ¡blum!, te van sacando. Y también es gente que jamás está dispuesto a ceder en sus posiciones. Lo que dicen creen que es ley. Y son duros para desprenderse de las cosas. No son generosos. Putica, se te hacen una vuelta. Oye, préstame el cargador, hermano. No, es que, hermano, es que ya me voy, es que tengo que hacer, que ni sé qué. Sí, otro indicio de esta gente, de los politiqueros, es gente que coge las ideas de los demás. Las ideas, los pensamientos de otros y hacen como suyos. Yo aquí les comentaba que me buscaron y fui a una reunión, les hice la propuesta, después cogieron el archivo, copiaron, pusieron en el membrete del movimiento de ellos y después se fueron de boca, porque no sabían qué estaba en el papel. Una cosa es poner en un papel, creo que era 7 fojas, solo la forma macro, ¿no? Como en este punteo que estoy haciendo, y el resto voy sacando de la cabeza porque todo tengo en la cabeza, porque yo sé lo que estoy haciendo. He leído, investigado, analizado y sé lo que tengo que argumentar y cómo tengo que exponer mi presentación. Entonces, eso no sabían. Entonces, la autoridad les recibía por que la ley y la Constitución dice que la participación ciudadana, acogiéndose al artículo 95 de la Constitución, hay que escucharles, ¿no? Pero era pasadero de tiempo porque no tenían los insumos, no tenían el condumio del documento. En otras palabras, no sabían cómo se hizo la sopa. Entonces, hemos llegado al final de la jornada y les dejo como conclusión, espero que no se molesten, no se sientan heridos ni ofendidos. No es para esto el programa. El programa es para llamarles a la conciencia. Es un análisis que ustedes no me crean, me he leído bastantes documentos fuera de lo que ya conozco para tener clara y bien actualizada la información. Pero esto es en beneficio de ustedes, de la sociedad ecuatoriana y de la sociedad del mundo entero, porque este flagelo, esta pandemia de la corrupción es global. No crean que solo aquí sucede en todo el mundo. Lo que pasa es que en los países del primer mundo la corrupción es más baja. Sí, por ejemplo, en España, en Francia, en Italia, en Israel hay corrupción, pero muy baja, del 1%, del 2.5%, que no llegan a más. Lamentablemente en Latinoamérica es una cosa de locos, entonces es más evidente. Ustedes vayan al Perú, es lo mismo. Ustedes en los periódicos peruanos nunca ven noticias realmente empresariales, sociales, no, sino que la diputada regional de tal lado, de Piura, por corrupción, el alcalde de Trujillo, por violación, y es así esa nota. Allá en el Perú es de locos también, porque es una corruptela igual que peor que el del Ecuador. Sí, con eso no quiero decir que estamos justificados, pero bueno, tenemos que cambiar todos. En este sentido, la corrupción se encuentra bien arraigada en la sociedad, en la misma sociedad, convive con ella, forma parte de su cultura, y aquel ciudadano que se queja de los políticos y gobernantes corruptos es aquel mismo que transgrede las reglas y normas de la sociedad, aquel que no declara el valor real de los impuestos, aquel que da una coima al policía o al empleado público para agilitar los trámites. Hasta me aventuraría a manifestar que si este mismo ciudadano que no le gusta que los gobernantes se enriquezcan con los fondos públicos, si por cualquier motivo es colocado en un buen puesto en el gobierno, en donde se mantengan grandes cantidades de dinero, es muy probable y más que seguro que actuaría de la misma manera corrupta que los demás políticos corruptos a los que critica. Si no, como se explica que tantos hombres que aparecían honrados ante la tentación del poder declinen sus principios y caigan en lo mismo. Recordarán lo que les hemos hablado penosamente, el caso del doctor Pablo Celi, el caso Jorge Glass,
el caso Arroz Verde, que el mismo presidente de la República, expresidente Correa, tiene una sentencia de 8 años. Tenemos 17 empresarios vinculados a ese mismo tema. Uno ya falleció, pero la deuda quedó para los hijos, porque aquí las deudas no se acaban cuando uno se muere, sino que solo se deja de herencia también a los hijos. Y creo que hay que recordar siempre lo que manifestó Lord Acton: el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente todo. Ese es el drama del poder. Así lo escribió Jess Wilson. Pone a una persona ordinaria ante tentaciones extraordinarias y los resultados ya podemos imaginarnos. Tenemos que trabajar en la parte moral, en la parte ética. Alguien que carece de sensibilidad moral excepcional y que no es sino una persona ordinaria, común y corriente, puede sucumbir a la tentación extraordinaria que surge de las inmensas posibilidades del poder. Es por esta razón que la sociedad en su conjunto debe tomar conciencia y emprender acciones que le ayuden a tomar un giro en sus actividades, en sus actitudes, en su idiosincrasia, replantear sus cimientos, sus costumbres, su ideología, su estilo de vida. La dimensión social que tiene la corrupción es muy grande, pues son muy pocos los ciudadanos que se encuentran libres de este sistema tan bien tejido y tan perversamente construido. El Ecuador necesita un compromiso de todos. Y el compromiso de todos es justamente hacer los deberes bien. Les dejamos las pautas, les dejamos los puntos en claro, en donde tienen que comenzar a trabajar ustedes y en sus hogares. Como vemos, esto es parte de una sociedad, está dentro de la sociedad, es parte intrínseca de nosotros, ya es la idiosincrasia nuestra. Pero si no cambiamos nuestra familia, no vamos a cambiar nuestra sociedad. No hagamos lo que hacíamos en el colegio. Tú te recordarás, Gabriel, en los años 80, quienes estábamos ya en el colegio, estábamos en el colegio estudiantil, ¿no? En las manifestaciones decíamos: ustedes, los guambras de primer curso, adelante, 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 sé no más, porque nosotros íbamos vuelta de retro, al billar, a jugar, a estar en cualquier cosa, pero menos en la manifestación. Creo que esa situación no puede seguirse dando. Esto tiene que ser un compromiso de todos y todos cambiar por el bien de toda esta nación. El Ecuador no es una familia, el Ecuador no es Jofre Pérez ni Gabriel Caizaguán. El Ecuador es de 17,5 millones de ecuatorianos nacionales y extranjeros que viven en el territorio y que tienen que hacer su parte y recuperar valores y principios morales. Espero y aspiro que estos 3 programas de este tema tan complejo que es la corrupción no hiera susceptibilidades, pero sí les ayude a reflexionar, a tomar en cuenta estos indicios para que en los nuevos procesos electorales no voten por las personas con estereotipos ya establecidos. Voten por propuestas, por planes y fundamentalmente por resultados que ha obtenido en su vida, pero resultados que usted en su ecuación diga: bueno, 55 años y ha llegado a tener tantas cosas. Bueno, si viene trabajando 40 años y tiene 55, sí da los cálculos para que tenga un patrimonio más o menos, ¿no? Y no salga como la respuesta del doctor Yunda, que cuando le dice un periodista: doctor, usted más o menos, ¿cuál es su patrimonio? Es que, bueno, ¿sabe qué? Es que yo, como ya hice la declaración juramentada, eso reposa ahí en la Contraloría, usted va y investigue. ¿Cómo es eso? Si uno sabe lo que tiene en la casa, pues, lo que tiene. Pues. Yo tengo casa, carro, oficina, textilero. Entonces, carro de hace ya 5 años tiene el mío. Casa, 11 años. Negocio, 19. Entonces, ¿por dónde me voy a perder? A ver, dígame, señor. Entonces, ahí vemos que, no, si el hombre sí sabe lo que tiene. No salirte con una generalidad y salirte como la de loco, ¿no? Entonces, nadie sabe por qué apareció el señor con un Maserati. Y en el Ecuador un Maserati sí cuesta un plata, pues, hermano. Entonces, hablamos de un Maserati de $200,000 por lo menos, pues.
Y el señor dice, no sé cuánto tengo de patrimonio. Oh, sorpresa. Indicios que usted tiene que tomar en cuenta si quiere cambiar. No se queje de los políticos, queje de la sociedad. Analice su familia y trabaje desde su familia, que eso es fundamental para cambiar un país. Gabriel, contigo los micrófonos. Muchísimas gracias, Jofre, encantadísimo. Eh, en resumidas cuentas, digámoslo así, en nuestro país, si hay corrupción y es desgraciadamente impregnada en la piel, es como ponerse la mejor corbata o la mejor camisa o el mejor traje, es hablar de corrupción para los corruptos, o sea, para personas que no tienen criterios, principios, ni nada de temas morales. Nuestro país, digo contando con mi familia, contando con mis hijos, contando con todos, o sea, todos realmente somos responsables y actuar en esa consecuencia de que todos somos responsables. Culpables, algunos no seremos, algunos serán, pero lo que debemos actuar es asumiendo esas responsabilidades. Y si asumimos esas responsabilidades, vamos a detectar esos fallos que hemos tenido el día de ayer, antes de ayer, la semana pasada, el mes anterior, el año anterior, y así hacer un pequeño balance de la vida, un pequeño análisis de la vida. Usted saca algo, mi pregunta, siempre les he hecho, incluso a mi familia, les he dicho, ustedes sacan algo, les pagan a alguien porque ustedes discuten, hay un conflicto, les pagan a alguien. Digo, si me pagaran, genial, yo me peleara todos los días, yo discutiera todos los días, pero es una estupidez. Digo, yo me voy a trabajar porque quiero darme unas comodidades que cualquier persona puede tener. Trabajando, desde luego. Haciendo cosas, desde luego. Pero ¿cómo podemos aspirar a... Yo no aspiro a ser millonario y nunca aspiraré a ser millonario porque mi situación social, mi situación moral, mi situación de persona no me da para ser millonario. Y si soy millonario me va a poner un poco loco. Y yo desgraciadamente me compro la lotería todos no todos, incluso ni siquiera se caducan los billetes de las apuestas, o sea, de la lotería. Incluso se caducan porque no tengo esperanzas de ganarme la lotería. Pero lo que sí tengo esperanzas es que me tengo que levantar a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, estoy saliendo a trabajar. Tengo esperanzas de que llegue el fin de mes para cobrar. En eso tengo esperanzas. Tengo esperanzas de mis manos, de que tengo que estar ahí trabajando y haciendo cosas, o yo qué sé, leyendo un plano, dirigiendo, o decidiendo, asumiendo responsabilidades. En eso sí tengo, digamos, oportunidades de hacer cosas para poder tener un ingreso económico. Si pensamos en otras situaciones, como muchas personas se han metido a la política porque todo recae y recae, desgraciadamente todo recae en la política. ¿Por qué recae en la política, amigos, amigas? ¿Por qué recae en la política? Porque la política es quien decide. Todo el motor de nuestro país. La política decide, tú lo sabes, Joffre. La política decide cómo se mueve nuestro país. A intereses de otros, a favor de otros, negociando con otros, con las grandes empresas, los bancos, los grandes inversionistas. ¿Ustedes creen que en la política dentro de nuestro país es el político el que entra tan
ganador y va a dirigir el país. No, tienen las fuerzas económicas fuertes que le cuestionan las decisiones como gobierno, y eso pasa en todos los países. Y ese gobierno tiene que salvaguardar los intereses económicos de alguien. Porque tú sabes, Joffre, que cuando los políticos llegan ahí, no es que llega porque yo he gastado tanto dinero para llegar ahí. Son inversiones que llegan, y además inversiones que y analizando las cosas se llega, se aporta dinero es para ganar algo. Yo me gustaría sin aportar ningún solo centavo y ocupar un cargo público. No voy a poder nunca porque no voy a gastar en merchandising, no voy a gastar en carteles, no voy a gastar en gigantografías, no voy a gastar en camisetas, no voy a gastar en regalar nada a nadie. Lo que sí me gustaría es regalar mis conocimientos y mis experiencias a bien de la sociedad. Pero yo no necesito hacer tanta publicidad, porque mucha gente me conoce qué es lo que hago yo y cómo lo hago y cómo desarrollo yo como persona. Yo no necesitaría hacer un sinnúmero de inversión económica para poder hacerme frente. No podría. No podría es que tengo que pagar del domicilio, tengo que pagar de seguros, de pólizas, de coche, de personas, tengo que pagar en el supermercado cuando yo voy a hacer, cuando la familia va y hace las compras, y yo también voy a hacer las compras. Yo no pudiera hacer eso. Muchas personas, y todo, como decía, todo recae en la política. Muchas personas están ahí ejerciendo de liderazgo, de líderes, y no necesariamente son líderes. Se han equivocado ese liderazgo. Son, son autoritarios, no son líderes. Para muchas personas que pensamos libremente, como en este caso, como yo, y seguro que tú también, Joffre, pensamos libremente, y si está algo mal, detectamos que está mal y por qué está mal y qué debemos hacer para corregir estos errores. No hay una sola vía para corregir un error. Hay diferentes vías para corregir un error y diferentes herramientas para corregir un error. No hay una sola vía. Hay muchas vías. ¿Por qué no las utilizamos? Por eso los gobiernos, por eso Guillermo Lasso, el actual gobierno, llamaba a las organizaciones para poder saber las inquietudes que tienen cada organización social, cultural, empresarios, los transportistas. Cuando se fue al mercado de Iñaquito, en Quito, él quería no solamente darse un paseo, sino quería saber cómo piensan esas señoras. ¿Qué es lo que necesitan esas señoras? ¿Qué infraestructura es necesario para que esas personas, no señoras, los señores puedan realizar su trabajo? Porque de alguna manera el mercado de Iñaquito, pese en la situación, en la situación geográfica que está, no está en cualquier lugar de un pueblito. Está en un lugar de un standing de alto nivel social. ¿Y cómo es que esas señoras, esos señores, hicieron que el mercado de Iñaquito sea algo popular? Y un poquito más arribita está el centro comercial Iñaquito. Un poquito más arribita está el centro comercial Naciones Unidas. Y por ahí pasa al ladito, está la 6 de diciembre, al otro lado está el Amazonas.
estas cosas, dime. Es que justamente esas acciones son acciones más mediáticas y son más de tinte político. Lamentablemente el mercado de Iñaquito se ha hecho un icono político, ¿no? Que todo el mundo le vaya. ¿Y por qué vaya? Justamente como lo tú decías. Porque está a una cuadra del Amazonas, está a una cuadra ni media, cruzando la calle de la plataforma gubernamental del norte. Sí, donde está toda la parte política. Sí, está el Banco Central. Ahí tienes en la esquina de abajo, que va a Amazonas y antes de las partes de Roswell, tú encuentras ahí Diners Club. Está la administración zonal norte del municipio de Quito. Sí, está justamente de la entrada de línea Quito, en la esquina está el INSPA, el nuevo edificio del INSPA. Banco Pichincha, el Banco Pichincha En la Central. avenida Yaquita, en la parte de arriba, vuelta, está justo el Aucas y está el Santa María. Entonces, sí, sí, y al fondo, al norte, como que vas a salir de la parte de Villarreal, está el SECAP y está la Botas. Entonces, es un lugar de clase media alta que tiene bastante seguridad y que ahí no le va a topar nadie, nadie le va a decir tampoco vela verde, ¿comprendes? Por el nivel económico social que acude a ese mercado Iñaquito. Yo le quisiera ver en San Roque. Ahí sí es donde los gallos pegan y pegan feo, pues ñaño. Ahí hasta el más bravo le quieren bajar el pantalón. Sí, Pero a entonces, diferencia y de eso, vos a un mercado de Guamaní, ¿te das cuenta? Entonces, todo es políticamente acomodado. Y te soy sincero, irte dos a pegarte un hornado en el mercado Yaquito y que te digan tres cosas, no significa que conoces la realidad del comerciante. La realidad del comerciante de los mercados de legumbres es bien complejo, a igual que los comerciantes de textiles. Yo estuve en la unidad ejecutora del comercio popular hace 20 años, 21 años, en el municipio de Quito. Y yo sí me relacioné más de año con los 5.618 comerciantes que conformaron los centros comerciales BBB, los 7 centros comerciales BBB que nosotros construimos con la unidad ejecutora del comercio popular, con el director ejecutivo, el general Carlos Ernesto Cobos Moya. Entonces, yo sí conocía las 123 asociaciones. Y yo sí me senté con cada uno de los jóvenes, chicas, a hacerles entender y entenderles también. He ahí que después yo termino teniendo también textilera, porque en el comercio vi que también era un buen futuro, se activa mucha economía. Entonces, pero entendí, y como ellos me conocen, ¿no? Ahora en Cable, en el Centro de Comercial de Negocios Andinos por Mayor y Menor, que yo conozco la realidad del comerciante de textil de las dos veredas. Fui funcionario municipal y soy comerciante y productor comerciante. Entonces, ahí entiendo bien la realidad de esto, pero a mí me ha costado años. Si yo ya te digo, tengo 19 con la textilera, tengo 21 años fuera de la Unidad Gestora del Comercio Popular del municipio de Quito, entiendo lo que es los mercados, fui concejal también, estuve en el Consejo Metropolitano en Dirección de Mercados, conozco los 43 mercados, estuve en la ampliación de los mercados desde Andalucía, por decirte, darte ahorita un ejemplo que sí conozco, ¿no? Conozco a la gente, y es más, hay ciertas generaciones, como por ejemplo la mamá de Franklin Rivera ya falleció también, ya por la edad, ¿no? Pero yo conozco a los comerciantes históricos y a los hijos, pues. Entonces conozco la realidad de ellos. Y eso es lo que pasa, nos desconectamos de la realidad y buscamos estos golpes políticos, mediáticos, ¿no? Que la gente hace bomba y ahí quedamos. Si vendemos una imagen falsa. Esa es otra parte de la corrupción comunicacional, porque en los medios de comunicación también hay corrupción. El día de ayer una ciudadana venezolana con un vidrio le fue cortando a un ciudadano de 55 años en Guayaquil. Una sola noticia. Pero cuando el caso es al revés, te pasan en todos los noticieros, todos los medios de comunicación televisivos y radiales, satanizando al hombre. Entonces ahí vemos que la comunicación también tiene parte de la corrupción. Gabriel. así es, Jofre. Yo, como iba diciendo, re- yo creo que no hay mucho yo creo que todas las personas, eh,
¿cómo podríamos decir? Somos conscientes de algo. Lo que pasa es que no decidimos cómo actuar, cómo presentarse en el medio, cómo desarrollarse en el medio. No, yo creo que hace falta más de identificarse quién es quién, de saber que es corrupta o que es corrupto. Ellos ya lo saben. ¿Qué hacer con todo esto? Yo me he encontrado no con amigos, sino con conocidos. Me he encontrado con gente del boli en este caso. En este caso, cuando tú decías del mercado de Iñaquito, al cambio el alcalde de Quito, el Jorge Yunda, la mayor participación que tenía cuando fueron ahí a respaldarle, la mayor participación que tenía fue como se conoce, la gente de la plaza, la gente de los mercados. Nadie de Iñaquito, nadie nadie de la alta sociedad, digamos, nadie le respaldó. Pero sí la gente de la Marín, la gente de San Roque, la gente de por ahí, la gente de otras poblaciones de Pichincha, de Quito, fueron a respaldarlo. ¿Cómo es ese cambio social que nosotros, como decíamos, como dije la otra vez, cuando tú nos presentaste un video y era un video de unos señores que grabaron, que nos presentaste tú en la semana pasada, en el que decía que hay que ir a respaldar al señor Jorge Yunda porque ya nos ha aprobado y nos va a aprobar un proyecto que no sé qué, no sé cuánto. Y yo decía, es que no es que tiene que ir a respaldar, es su función, es su trabajo, es su obligación, es su responsabilidad, que por eso está ahí. Usted ya dio el voto. Usted ya respaldó el voto. Ahora él tiene que devengar todo eso, es realizando un buen trabajo comunitario para todos. Usted no tiene por qué ir, en este caso, contratando autobuses, gastando dinero para ir a pagar un sándwich, una Coca-Cola, alguna cosa, porque esas personas no van a aguantar todo el día sin comer. Nuestra sociedad es culpable. Joffre, sinceramente, nuestra sociedad es culpable. Yo te digo yo sinceramente, mira, yo que me muevo aquí en España por diferentes lugares y la gente que nos está viendo y se va a dar cuenta cuando no es Punto Rojo Radio, lo hago a través de mi página o de simplemente de Gabriel Caizabón, nos digo, la gente mediocre todavía está aquí, o sea, no es que está aquí, está en todos sitios, sean españoles, yo que estoy aquí, digo, sean españoles o sean incluso ingleses, sean alemanes poco. No hay mediocres, lo que hay es otro tipo de personas, otro tipo de cultura. Pero el ecuatoriano aquí, ni porque tiene 20 años aquí en España, no deja de ser una persona imbécil. Te digo sinceramente. Y cuando yo voy a las canchas, digamos en este caso, no voy ahí, ay, tienen que saludarme, miren, yo soy tal persona. Dijo, no, yo digo, puedo jugar, me hacen jugar. Y listo, y ya está. Ellos por sí solos se van dando cuenta quién soy yo. Una persona me dijo, Gabriel, nunca en la vida hay que ser el oportunista o el que se va dando a conocer, no, que la gente conozca quién soy yo a través de los actos, de las acciones que uno hace. Muchos de los políticos, y vuelvo a retomar otra vez de los políticos, aquí en España, todos los políticos, mira, a día de hoy, nadie se aparece. Y por ahí andan dos señores por ahí, incluso asistiendo
a los cumpleaños y asistiendo a las fiestas de las personas de programas privados para decir, aquí estamos nosotros, estamos aquí haciendo acto de presencia. ¿Acto de presencia de qué? Que no siquiera saben realizar un trámite ante una junta municipal, ante un distrito municipal de la Comunidad de Madrid, para gestionar algo para un grupo de ecuatorianos. Ayer me reuní con una persona y le digo, no hace falta. Yo simplemente realizo una carta y envío por correo electrónico certificado y ya está. Tan sencillo que eso. Muchas personas a través de ellos le preguntan, ¿y cómo hace el Gabriel? ¿Y qué hace el Gabriel? Díganos cómo lo hace, con quién habla, cómo habla para que haga, que salga todos esos proyectos. Dicen, no tenemos ni idea. ¿Por qué preguntan? Porque ellos también quieren hacer lo que uno hace. Yo siempre les he dicho, Sofre, todas las personas tenemos derecho a crear cosas. Todas las personas tenemos derecho a pensar, a decidir y a crear un sinnúmero de cosas. Pero la maldita experiencia me ha dicho a mí, ¿crear cosas para qué? Para hacer la misma mierda de siempre. ¿Para qué? Cuando creamos algo para evolucionar, para progresar en comunidad. La colectividad debe progresar, pero una colectividad integrada, una colectividad participativa. Shunshos, es que no sé cómo decirles. No, yo creo que no estoy faltando el respeto, pero son las palabras que utilizamos nosotros. Yo creo que si me van a entender de alguna u otra manera, el que es profesional y no es profesional me va a entender. Cuando hablamos de participación, hablamos, si usted es de Alianza País, participa conmigo. Si usted es de Creo, participa conmigo. Si usted de cualquier partido político, participa conmigo, porque esto es integración. Ahora, si usted viene a decir, no es que yo voy a hacer un trabajo político, digo, mire, ahí está la puerta y se me larga. Aquí hay personas, a día de hoy, no se conoce a nadie. Yo no conozco a nadie. Pero mira, cuando hubo las elecciones, todo el mundo salió ahí a poner pancartas por acá y en lugares que de mala muerte, digámoslo así. Porque en otros lugares donde sí puede tener presencia, no los pueden poner. Otros ahí que estaban por el metro, por Sol, estaban por algunos metros donde normalmente hay mucha conglomeración ecuatoriana. Todos los ecuatorianos estamos aquí y cuando se les ve, 8 ecuatorianos. Estamos respaldando a los ecuatorianos. ¿Usted está respaldando a alguien? Yo estoy respaldando a lo tuyo. Yo creo que hay mucha desfachatez, mucha ignorancia, el fracaso en la educación, el fracaso en todos los conocimientos y experiencias que hemos tenido como profesionales. Todo ello, no solamente Gabriel Caizahuano, sino los jueces mismos, que no actúan en consecuencia. Si tienen todo un montón de normas, actúen en consecuencia. No actúen en interés, en salvaguardar los intereses de alguien. Los fiscales, igual. No es en Estados Unidos. En Estados Unidos el fiscal es la máxima autoridad, el que hace funcionar la ley. El que cuestiona las decisiones del juez hasta lograr su cometido. Los derechos humanos le dice la otra parte que usted tiene un derecho a un abogado. Pues tiene derecho a un abogado. Ejecute la defensa. Pero el fiscal presenta pruebas y más pruebas y más pruebas y más pruebas. El juez, ¿qué dice?
cadena perpetua. No está por ahí un político, los enchufados, llamando por teléfono para decirle, oiga, juecito, verá que hoy el fin de semana tenemos una comidita, le voy a invitar, tengo unas hembritas por ahí, tengo unos buenos whiskycitos por ahí que me trajeron de Europa, me trajeron de Estados Unidos. No será malito, déjame viendo ese caso que yo le dije un día. Ese caso, usted ya sabe lo que le digo. Y a la final, el asesino libre, el violador libre. Nuestra sociedad, ¿cómo no tiene una razón, digo, ignorantemente lógica, para corromperse? Si nuestras autoridades no actúan en consecuencia. El presidente Bukele actuó en consecuencia. El presidente Bukele actuó en consecuencia, teniendo en contra todo. La ignorancia de la sociedad, teniendo en cuenta ese muro que tenía que derrumbar, que es las bandas. Y ese tipo de gente es un ser humano. Y en Ecuador hay seres humanos. Hace falta más reflexión. Pero no solamente es educación, sino reflexión con uno mismo, de asumir ese mal hecho que nosotros hacemos con responsabilidad, para decir basta ya. ¿Cómo podemos esperar que el otro cambie si yo no cambio? ¿Cómo podemos exigir al político que cambie si yo no cambio? Si yo estoy llamando y coaccionando los votos que he dado, o lo que le he apoyado en la campaña, para decir, verá que yo tengo que un puestito, usted me ofreció, verá, no será malo, yo ya hablé con usted, yo ya le he apoyado tanto, un puestito, pero ni siquiera sabe leer ni escribir, ya está en la función pública. Por eso todos los trámites nuestros es una miércoles, una desgracia. Por eso se llama burocracia documental. Esperemos que el gobierno, como decía, ya no pida ni siquiera la papeleta de votación, porque es un documento que no sirve. Realmente no sirve. La cédula de identidad es el único documento identificativo que usted puede llegar a cualquier establecimiento público y privado y justificar quién es usted. Y todas las organizaciones, sean públicas y privadas, tienen las bases de datos de usted. Y el documento es para corroborar lo que usted, para identificar lo que usted es con los documentos que usted presenta. Sería una estupidez, y a todos aquellos que crearon eso, no sé si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, Joffre, sería una estupidez. Para todos se creó eso de la papeleta de votación, que es obligatorio. ¿Para qué? Yo necesariamente digo, ¿para qué realmente? ¿Para qué? Y en la papeleta de votación empezaron a sacar la fotografía. Y tú sabrás que sacar la fotografía en un documento que no es identificativo está yendo con eso que se llama la violación de datos personales, la violación de la imagen de la persona. ¿Cómo es que en Ecuador se puede hacer tantas maravillas de cosas? Tú que conoces eso nos podrías explicar, pero yo creo que para en otro programa. Joffre. Sí, hasta llegamos a nuestro tiempo que tenemos pactado, pero insisto, esto no es falta de normativa. El presidente de la República acaba de firmar un decreto diciendo que no pidan las copias de los documentos de identidad, cédula, papeleta de votación. Pero si eso ya existe desde el 2018,
en la ley, y más aún en la ley notarial. Todos los notarios no pueden ya pedir copia de cédula ni papeletas de votación, porque ya estamos entrelazados con los registros de datos públicos. Ellos lo único que cogen, te ven tu cédula que tú eres, Simón, te digitan tu número de cédula y automáticamente te sale en la pantalla y te imprimen en una hoja A4, ¿sí? Todo tu bitácora. Es más, te sacan hasta la última fecha de la última renovación de tu cédula. Tienen todo. El problema es de las personas. Por eso en la conclusión que hacía, les decía que toda la sociedad tiene que hacer un análisis y cambiar la actitud. Cuando tú cambias tu actitud en el marco de la ley, comienzan a funcionar las cosas bien. La ley está, la normativa existe. Ahorita hacen un decreto ejecutivo fortaleciendo a la normativa establecida. La pregunta del $1.000.000 es, ¿quién le va a cumplir? Ese es el problema. El funcionario público sabe, pero esa es la manera de entorpecer los procesos. Es la manera de ser tecnócratas y generar una burocracia impresionante. Hoy día tenía un examen de retina que me hicieron una dilatación y entro a la clínica. De una clínica, la señora me dice quién soy, me hace esperar como media hora, me dice a Simón, me da un papelito para que suba a la segunda planta. ¿Comprendes? En la segunda planta, 8 muérganos así mismo para que me da otro papelito para que me hagan en la tercera. Gastando de papel, excesos de recurso humano y una traba absolutamente absurda. Si tenía mi cita electrónica, simplemente sabía que tenía que atenderme con el doctor Cristian Sancho, que me tenía que ver para hacerme una cirugía de catarata. Entonces, tenía que ir donde el man, pues, hermano. No, pero esa es manera de entorpecer las cosas porque tenemos que hacernos los bacanes, los chéveres. Eso es el exceso de intelectuales enclenques. Ese es el problema, que la gente se profesionaliza y en vez de agilitar procesos, entorpece procesos. El proceso por ejemplo, de aquí de aduanas, es una cosa impresionantemente, es de locos. Por eso la mejor es ser contrabandista, pues. El Estado es el que propicia actos delictivos. Por este entorpecimiento, por este exceso de documentación, donde no tiene que ser. Estás en un mundo globalizado, estamos con un acceso a través del Internet impresionante. Míralo cuando es de cambio de actitud. En el gobierno anterior, como tenían bastantes rostros la señora Diana Tamaí del Consejo Nacional Electoral, nunca quisieron meter los pies al tema de la pandemia. Recordarás que en este programa, Calenturas de Sabanas, yo les decía, ¿para qué vas a pedir que te registres tú en una página web si tú tienes el padrón electoral que estábamos saliendo de la primera vuelta? Íbamos a la primera vuelta, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? Mira, insistido y siempre les criticaba en eso. Resulta que el señor Lazo llega al gobierno y a los 3 días de estar en el gobierno le hacen una ampliación, le modifican a la app que tenía Consejo Nacional Electoral para saber dónde votabas y te dicen ahí dónde vas a acudir a tu primera vacuna. Y te sale ahí mismo si ya estás vacunado o no estás vacunado. Solo fue el cambio de ¿qué? De actitud. La señora cambia de actitud cuando llega el señor Lazo a la presidencia y no tuvo esa misma actitud hace un año cuando estuvo el señor Moreno. Entonces, ahí queda evidente que es un problema de personas, no es problema de normativa, es problema de personas. Y tomen en cuenta que todos los actos de corrupción, en el Código de Proceso Penal, en el artículo 42, te dice que presentes tu denuncia. Y tu denuncia tienes que ponerle con rúbrica y firma, y reconocer tu rúbrica y firma, si no, no tiene sentido una denuncia. ¿Comprendes? Entonces, hay la ley, ahí está el artículo, entonces digo, el Código de Procesos Penales. Artículo 42, ahí te dice de la denuncia, te dice en el artículo 43 la denuncia ante un policía judicial, ¿sí? Vos vas a la policía judicial un fin de semana, entonces automáticamente te hacen la denuncia y el man traslada telemáticamente por vía B a la fiscalía de turno y comienza la investigación. Se puede hacer una denuncia tanto escrita como verbal.
Cuando vos vas y denuncias una cosa verbal, ¿sabe qué? Aquí me asaltaron, el señor era así, asado, cocinado, ya listo. Entonces, después ya comienzan a moverse las cosas y hay un agente policial que dice, a ver, transcribo la denuncia del señor. ¿Cómo es que era usted? Ah, de Joffre Pérez, ¿de dónde le asaltaron en San Blas? ¿Cómo es que era el man? Y coges y firmas. Hay procedimiento. El problema es que no nos gusta denunciar, pues. Nos asaltan, nos roban, lo que sea. No, es que ¿para qué va a denunciar? Entonces, ahí es lo que es la sociedad, parte intrínseca, ya está inmersa en el tema de corrupción, ¿no? Ahora, agentes policiales y agentes de control de tránsito dicen que no pueden grabarles. No es así, señores. El Código Penal Integral en el artículo 471 le faculta al ciudadano para que tú le grabes el actuar del señor. Y tú cuando presentas tu denuncia puedes poner a disposición ese aparato, el celular, en otras palabras, o la cámara con la que fue grabado, para que sea explotado. ¿Qué significa explotado? Sacado de tu teléfono para ver la originalidad. Y el fiscal lo adjunta al juicio como prueba. Aquí dice en el artículo 471, registros relacionados a un hecho constitutivo de infracción, tanto para la defensa como para el acusador. Y eso sirve para buscar justicia, y la justicia es independiente y correcta. Caso americano, George Floyd, ¿no es cierto? El afroamericano que fue asesinado prácticamente por un agente policial en Nueva York por haberle puesto el pie en el cuello, y el exceso de presión murió asfixiado, ¿sí o no? Mira, ellos tienen ahí en las cámaras, creo que también en Europa, en España, no sé si ya tienen una cámara portátil que le ponen aquí como corbatero. Es como un prendedor de corbata que ellos tienen aquí, que automáticamente cuando ellos entran en servicio, tiene que estar eso siempre prendido. Sí, desde que tú te bajas mándasle por la radio, ¿no es cierto? Hay un 911 tal, ¿no es cierto? Entonces acuden los manes, desde que el man ya puso en conocimiento de la central que tenía un 911, que iba a acudir a un 911, sí, entonces la gente ya estaba preparada y eso se comienza y se graba en esas cámaras. Cuando tú llegas a tu unidad policial en los Estados Unidos, tú descargas la información en un servidor, no puede ser borrado. Queda en tu bitácora de servicio todo tu actuar en ese día. ¿Comprendes? Entonces, en este artículo 471 del Código Orgánico Penal Integral del Ecuador, el COIP, tipifica que sí puedes grabarle a un servidor policial. Y te dice aquí claramente, no requiere autorización judicial las grabaciones de audio, imágenes de video o fotografías relacionadas a un hecho constitutivo de infracción. Si tú te pasas una roja, eso no es una infracción, es una infracción de tránsito. Registradas de modo espontáneo al momento del mismo de su ejecución. Entonces, cuando está pasándote la boleta, te detiene, te dice papeles, licencia, matrícula, cédula, lo que sea, puedes grabar. Por los medios de comunicación social, por cámaras de vigilancia o de seguridad, por cualquier medio tecnológico, por particulares en lugares públicos y de libre circulación, o en los casos en que se divulguen las grabaciones de audio y video obtenidas por uno de los intervinientes. Uno de los intervinientes, ¿qué quiere decir? El que infringe y el que sanciona, el que acusa y el que defiende. Sí. En cuyo caso se registrará la preservación de la integridad de los registros de datos para que la grabación tenga valor probatorio, eso más te dice la ley. En esos casos, las grabaciones se podrán inmediatamente a órdenes de la fiscal en soporte original y servirán para incorporar a la investigación e introducirlas al proceso, y de ser necesario, la fiscal dispondrá la transcripción de la parte pertinente o su reproducción en la audiencia de juicio. Claro, concreto y conciso. Ejemplo, los chats del señor Sebastián Yunda.
hijo del señor Jorge Yunda Machado, ¿no es cierto? No grabó en el acto, ¿no es cierto? Pero están ahí. Cuando se hace la explotación, cuando hay una investigación, los señores cogieron y verificaron que nomás tenía el celular. Y se dieron cuenta que hicieron la transcripción y ahí vemos las conversaciones entre la secretaria del Consejo Metropolitano, el joven y terceros, que le dice, ¿sabes qué? Al gerente del metro, al ingeniero Flores, ni sé qué, que ni sé cuándo, ¿no es cierto? Que hay un gran negocio por aquí, por acá. Entonces, eso no es parte procesal. ¿Está o no está en el juicio? Está en el juicio. Entonces, la ley te prevé. Y ahí te prevé que cuando tú le grabas tienes tu defensa, porque el policía te está extorsionando para recuperar dinero en vez de sancionarte, ¿no es cierto? Entonces te dice, ¿sabe qué, joven? ¿Verdad? Usted se acaba de pasar el semáforo, ya digámoslo así. Entonces, exceso de velocidad, usted estaba yendo a 101 kilómetros por hora, la ley dice solo hasta 100, entonces la multa es $120. Tiene que coger abogado, se va detenido, eso le cuesta casi $400 a $500, ¿no es cierto? El ganchón le pueden robar el carro, le pueden rayar, entonces te hace la película bacán. Entonces, ¿eso en qué tipifica el Código Orgánico Penal Integral? Artículo 185, extorsión. Entonces, si tú le grabas, demuestras que te estaba extorsionando. Entonces, ahí comenzamos a corregir a la sociedad. Ahí vemos que la sociedad no está actuando apegado a la ley. Entonces, todos tenemos que comenzar a conocer nuestros derechos, saber la ley hasta dónde nos permite y qué nos faculta hacer, y en base de eso empezar a reconstruir al Ecuador. Toda la sociedad está contaminada, penosamente. Muy pocos, digamos, que son los salvos de pecado. Pero lamentablemente en esta sociedad el ser honesto, el ser correcto es ser malo. Entonces, aprendamos nuestros derechos y cumplamos nuestras obligaciones. Ese es el kit del asunto, ¿sí? Algún rato esperemos que lleguemos a hablar del tema de líderes, porque veo que hay una confusión. No saben la conceptualización de lo que es líder. Entonces confunden a los líderes con dirigentes y administradores. Entonces, una cosa es ser líder, una cosa es ser dirigente, otra cosa es ser administrador. Y en el Ecuador, te soy sincero, es más, en el mundo entero, porque eso sí es en el mundo entero, excepciando unas cosas, quien podríamos catalogarle de líder en el siglo XXI es Vladimir Putin, presidente de Rusia. Ese sí es líder. Para bien o para mal, pero es un líder. Casi va a estar 20 años en el poder. Se quedan una presidencia, 2 presidencias más, posiblemente tenemos Putin hasta el 2026. Pero él sí ha sido un líder porque le cogió a una nación postrada, después de la perestroika, después de Gorbachev, cuando Putin fue ministro de Gorbachev, después llegó a la presidencia. ¿Cómo le cogió a ese país? Sin identidad, sin nacionalismo, sin patriotismo, sin nada. Y ahora es una potencia. Entonces, ahí vemos a un líder. Aquí, en Latinoamérica, discúlpenme, no hay líderes. Un pequeño centello de liderazgo tuvo José Mujica. Un gran hombre, sencillo, humilde, pero no pudo trasladarlo a eso, a su nación. Y no pudo construir un relevo generacional bajo los conceptos y los principios de humildad, sencillez de Pepe Mujica, quien estuvo asimismo alrededor de casi 2 décadas en una cárcel por temas de subversivos, porque él fue subversivo. Entonces, pero de ahí no vemos líderes. No hay líderes en Latinoamérica. Y es momento de comenzar a identificar realmente qué es un líder, qué es un dirigente, qué es un administrador. ¿Sí? Confundimos tener éxito empresarial con liderazgo, y eso no tiene nada que ver. Entonces aquí, por ejemplo, nos han vendido la idea del señor Álvaro Noboa es líder. Compañeros, no, señores, hagan un análisis bien. Señor Álvaro Noboa apuntó, tiene, y en la posición que tiene, gracias a la herencia de su señor padre, Luis Adolfo Noboa Naranjo,
de Saquicilí, Cantón Cotopaxi, paisano tuyo. Ya. Un frutero, un luchabotas, un canillita fue el papá, pero hombre trabajador, perseverante, constante. Mire, ese sí fue un líder empresarial porque armó de la nada, desde un cajón de Betúnez, que lustraba zapatos ahí en 9 de octubre y Luque, lustraba los zapatos. Llegó a ser el cuarto hombre más rico del mundo en los años 70. Entonces, ahí vemos a un líder. Pero de ahí a acá, ¿cuáles, señores? Algo podríamos decir de liderazgo empresarial tiene Isabel Noboa Pontón, la hija, que cogió la herencia y le dieron la Universidad de Guayaquil quebrada, hecho pedazos, en ruinas, cerrada esa cuestión, con un crédito de 5 millones se levantó y ha levantado su imperio y tiene su poder económico, puso a sus 2 hijos políticos en el gobierno anterior de ministro de producción, Montaneda y Pablo Campana. Eso sí es líder. Y de ahí, ¿dónde están los líderes, señores? Líderes que llegan a ser, son dirigentes, pero los dirigentes, como no tienen ese liderazgo, esa capacidad de convocatoria y que la gente confíe en ellos, que tengan esa credibilidad, que diga, bueno, vamos por este lado. Yo les he retado. Patricio Alarcón, buen dirigente de la Cámara de Comercio de Quito. Cuando dije, Patricio, tú lidera la revocatoria del mandato, me sacaron el cuerpo. Es más, hasta me bloquearon, creo, del Twitter. ¿Comprendes? Entonces, creo que en algún momento vamos a tener que hacer asimismo un programa para identificar lo que es un líder. Líderes positivos y líderes negativos. Tomarás en cuenta que hay un líder negativo del siglo pasado, Adolfo Hitler. Mira, un austriaco deja un legado a Alemania, que es la raza superior. Y los alemanes se quedaron ahí metidos en la psiquis, que son los amos del mundo y que son la raza superior, la raza aria, y son los bacanes del planeta. Ahí está la situación. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó devastada. Fue reconstruida con mujeres jóvenes y niños, en su mayoría niños, porque los niños soldados que fueron al frente ruso tenían 14, 15 años. Entonces estamos hablando que muchachos que tenían 10, 11, 8, 9 años, 11 años, 13 años, fueron los que construyeron Alemania con las madres jóvenes y las abuelas. Así se levantó Alemania. Porque tuvo un líder, claro, tuvo un líder que les metió en la cabeza algo. Pero en el Ecuador, en Latinoamérica, ¿hay líderes? Esa es la pregunta que quisiéramos, y les dejamos para cerrar en la jornada. Usted conoce un líder, identifica a los líderes y sabe los laptops del liderazgo. Coméntanos, que trataremos de ese tema si el concurso de todos los seguidores así lo quiere. La calentura no está en las sábanas. Hasta el martes, Gabriel. Muchísimas gracias, Jofre. Encantadísimo. Transparentes las cosas y directas las cosas. No tenemos por qué tener miedo a nada porque no estamos cometiendo nada de ilegal, sino siendo transparentes. Y eso es lo que aquí en Punto Rojo Radio es hacer viva la voz de cada uno de ustedes que quieren ser diferentes. Amigos, un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima semana. Estaremos aquí el día martes, desde luego, a la misma hora de hoy. Y podremos compartir más. Y no se olviden, queda música. Un abrazo.